Hola, bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de nuestras Expert Talks, una iniciativa de ITEC Evolving Education donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extenderle una cordial invitación a las empresas, instituciones, escuelas y universidades de los sectores público y privado del ecosistema educativo a participar en nuestra edición 2022 de ITEC Evolving Education, que se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de la ciudad de Puebla, en México. Allí nos reuniremos con líderes y expertos del sector educativo a nivel global con el objetivo de regenerar para co-construir la educación del futuro ante la nueva realidad. La pandemia por la COVID-19 volcó al sector educativo hacia un mundo más digitalizado, rompiendo paradigmas y aumentando la demanda de cursos y programas en línea de mayor calidad y procesos que en definitiva deben ser mediados por metodologías y tecnologías innovadoras. En este contexto, hoy hemos invitado a dos grandes personalidades que nos compartirán sus ideas y perspectivas sobre las tendencias que están surgiendo dentro de la modalidad de aprendizaje y learning y cómo éstas se relacionan con el futuro de la educación en nuestra región. Es un honor presentarles a Anabela Laya, fundadora y CEO de Acredita, y a Lelia Rona, Chief Learning Officer de Evolution. Bienvenidas y es un gusto que nos acompañen hoy en esta conversación. Hola, buenas tardes a todos. Hola, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias a ustedes dos. El e-learning está tomando cada vez más impulso y no es un secreto que ha tenido un crecimiento exponencial durante la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Cuáles son los principales retos de este modelo de aprendizaje? Me encantaría iniciar con la opinión de Aleli y luego continuamos con Anabel. Claro, con mucho gusto. Pues justamente todavía tenemos bastantes retos pensando en lo que vivimos en la pandemia, que en realidad muchos definen que se hizo una virtualización de emergencia. Ni siquiera se define como una educación de emergencia, debido a que uno de nuestros retos es justamente poder generar experiencias de aprendizaje, y esto va vinculado a un diseño, ¿no?, de la enseñanza en un entorno 100% virtual, y que esta virtualidad pues es a distancia y no necesariamente implica una sincronicidad, que estemos como en este momento estamos nosotras tres interactuando, sino que puede que la interacción sea en tiempos distintos. Más allá de las distancias propias que la educación a distancia genera. Entonces ese es uno de los retos, generar esas experiencias enriquecedoras para los estudiantes, para quienes se forman dentro de este e-learning, y que podamos, sobre todo quienes nos dedicamos a ese diseño, comprender ese ecosistema y la riqueza del mismo. Y por el otro lado, otro de los retos, eso ya viene desde hace muchos años, no es nada nuevo, pero es muy presente también en los últimos 2 años que hemos vivido toda la pandemia, pues es que nosotros sí somos aprendices de esos ecosistemas de e-learning, requerimos desarrollar ciertas habilidades como lo es, pues, el autoestudio, la autogestión, poder organizar por ende todo lo que es nuestros tiempos y poder tener esa disciplina para estudiar, para practicar, si es parte de la práctica en nuestro proceso de aprendizaje, de tal manera que nosotros nos convertimos en responsables del logro o la completud de una educación en ese medio. Y cuando hablo de completud, más allá de decir cierro, termino el curso, es también esa completud implica aprendizajes, ¿no? Hay una corresponsabilidad entonces, por ende, entre lo que sería ese diseño de la experiencia más quién es el usuario, quién es el destinatario final de esa experiencia, y que el beneficio también implica pues poder ser
uno participante activo, responsable, organizado, autónomo de ese proceso de e-learning. En resumen, pues estos dos son los que yo veo como los retos principales y vigentes que seguimos considerando en el mundo de la enseñanza en línea. Claro que sí, Aleli. ¿Y tú qué piensas al respecto, Anabela? Bueno, de acuerdo con lo que mencionó Aleli, simplemente voy a lanzar aquí unas cifras interesantes, que tú hablabas un poquito de la pandemia. Fíjate que hoy día creo que hay cerca de 130 millones de estudiantes en línea, ¿no? Y un tercio de esos estudiantes se registraron por primera vez en una plataforma e-learning en el 2020, ¿no? Entonces, fíjate cómo fue la explosión, o sea, el 2020 quedó bautizado como el año del e-learning, ¿no? Y de allí pues ha seguido incrementando la adopción de estas plataformas. Yo concuerdo con Aleli en los retos que ella mencionó. Uno es el tema del completion o que la gente culmine el curso. Esto requiere autogestión, requiere disciplina, requiere motivación y eso es duro sobre todo, precisamente como ella lo mencionaba, cuando son en ambientes que son asíncronos, ¿no? Entonces, eso es un reto realmente muy desafiante. Otro, por supuesto, tiene que ver con obtener el resultado del aprendizaje. También Aleli lo mencionó. Entonces, yo en esos dos creo que no vale la pena profundizar porque ella creo que lo explicó bastante bien. Yo me atrevería a pensar que otro reto que tenemos los que estamos en el mundo del e-learning es entender que realmente no necesariamente el aprendizaje tiene que estar en forma de MOOCs o cursos autodirigidos o en vivo en el marco de una clase de 40 minutos, 20 minutos o lo que fuera. Hoy en día, y quizás me adelanto un poquito al tema de las tendencias, que sé que eso vamos a estar hablando más adelante, de la tendencia del learning es que se vaya mezclando, se llama como in the flow o en el flujo de lo que hacemos día a día en el trabajo, ¿no? Y tiene que ver con que nosotros podemos aprender en pequeños chunks o bloques de aprendizaje y no necesariamente tienen que ser cursos, tanto sean o en vivo o sean grabados. También podemos aprender con un podcast, también podemos aprender con un video, también podemos aprender con un white paper y muchas otras cosas. Entonces creo que otro de los retos también es quizás cambiarnos todos un poquito el chip y el mindset de que el aprendizaje solo puede ocurrir mediante estas clases o grabadas o en vivo, sino que puede ocurrir de muchas maneras y nosotros los que proveemos el aprendizaje, sino también los estudiantes y el ecosistema en general. Es decir, todo aprendizaje cuenta. Entonces creo que eso es uno también de los desafíos y cambios de mentalidad que tenemos que ir pues aprovechando en esta nueva onda del e-learning que nos estamos montando. Claro que sí, Aleli y Anabela, retos que deben ser abordados con estrategias y acciones puntuales para precisamente tener una mayor autogestión en estos procesos. Hay varias tendencias que están surgiendo en el e-learning. ¿Cuáles son y en qué consiste? Sería genial si cada una puede profundizar en 2 o 3 tendencias. Iniciamos con Anabela y continuamos con Aleli. Bueno, perfecto. Yo voy a hablar de algo que nosotros estamos implementando o desarrollando en Acredita y tiene que ver con las rutas de aprendizaje, ¿sí? Una de las cosas que la gente está buscando ahorita y en el marco también de que hay microlearning y bloques de aprendizaje concatenados, está en diseñar rutas de aprendizaje que le digan a una persona de manera bastante explícita, sencilla, atractiva, cómo convertirte en algo. Por ejemplo, cómo convertirte en líder de transformación digital y hay un learning pathway que pueda estar combinando varios proveedores, varios formatos, ¿sí? Varias maneras de aprender. Entonces creo que esa es una de las tendencias súper importantes y que estamos evidenciando en el e-learning. Y también me atrevería a hablar un poquito del microlearning. Esto ya venía de alguna manera tomando forma, pero creo que cada vez se evidencia más. Creo que de hecho Coursera, si mal no me equivoco, acaba de lanzar unos cursos o videos micro que son de 10 a 15 minutos para aprender. Ayer salió una noticia de Duolingo, que es esta plataforma de aprendizaje de idiomas en línea que batió récord en ingresos y Duolingo prácticamente lo que hace es combinar el microlearning con la gamificación. Entonces vemos como cada vez el spam de atención no solo de los niños y los adolescentes, sino también nosotros de adultos, cada vez es más limitado, ¿no? Entonces creo que en ese mismo sentido, el microlearning atado a las rutas de aprendizaje y a la gamificación, es decir, cómo yo voy obteniendo un incentivo o un reconocimiento mientras voy avanzando por esas rutas,
ayuda a que la experiencia del estudiante o del participante sea cada vez más positiva e impulsen a que precisamente la gente pueda completar los cursos, que es uno de los desafíos que estábamos hablando ahorita en la pregunta anterior. Muy bien, Anabela. Y bueno, Aleli, ¿de qué tendencias nos puedes hablar? Si puedes Justamente continuar. coincido con la primera que comentaba Anabela, porque en Evolution justamente estamos desarrollando también ciertos pathways, ciertos caminos que un docente, en este caso los profesionales de la educación, recorren y que ese recorrido también valida su competencia digital. De tal manera que también el punto de innovación sumado a ese pathway es que el docente ya no solamente comprueba un conocimiento, sino comprueba un conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes que ya aplica en su cotidianidad. Es decir, aprendí esto, ya lo estoy aplicando, demuestro cómo lo aplico y entonces de parte de Evolution recibe una insignia que valida esa especificidad de su competencia digital en su trabajo. Creo que eso también es algo bastante relevante. Coincido con Anabela que decía ella, ¿no? Algo que sea de utilidad, algo que no solamente se quede como en abstracto y que nunca lo vayas a aplicar, que lo vayas a implementar en tu cotidianidad, sino validar todo aquello que ya nos sirve para nuestro día a día como profesionales, ¿no? En este caso, claro, Evolution está muy enfocado a profesionales de la educación y a los TIs que trabajan dentro de estos entornos educativos y es donde nosotros contribuimos por un proceso de insignias en donde también va algo, una dosis de microlearning, ¿no? Porque a final de cuentas esa insignia no valida todo el repertorio formativo que recorre con nosotros, sino solamente módulos o periodos de la formación, además de que esto también ya se está utilizando en muchas otras universidades, instituciones educativas internacionales o el mismo BID que hace unos meses pues abrió justamente su sistema de insignias para que esas personas que se forman con ellos puedan también validar más allá de un diploma o un certificado por medio de una insignia que también tiene un metadata, es decir, tiene un código depositado en donde quien lo abre, que eso es, si tú lo compartes es público, valida pues justamente qué competencia, qué habilidad, qué aptitud, qué conocimiento lograste. Eso también sirve a nivel de currículum, ya no es, tengo el diploma y el diploma pues dice que eres licenciado en algo, que tomaste el curso de algo, sino que esa microcredencial que es la insignia ya te dice, esta persona es competente en algo, por tanto en el mundo laboral eso es mucho más útil hasta en un proceso de selección, que tú sepas que esa persona tiene algo que valida, que aplica, que implementa más allá de un conocimiento en abstracto. Y por el otro lado también nosotros en este sentido llevamos a los docentes pues a que dentro de esta tendencia de microlearning pues sean muy conscientes de lo que van aprendiendo de la mano con nosotros y cómo eso les puede servir para expandir su propio conocimiento. Completamente de acuerdo con Anabela que en este momento actual tener una formación abundante en tiempo y en contenido es algo que pues en la vida de cada uno de nosotros que nos gusta actualizarnos y nos gusta seguir avanzando en nuestro proceso de desarrollo a lo largo de nuestra vida ya no nos calza completamente, ¿no? El ritmo de vida ya no nos permite destinar muchas horas o mucho tiempo, digamos años, como para poder desarrollar estas habilidades o estos conocimientos para seguir trabajando y respondiendo a las necesidades de nuestra cotidianidad laboral. Claro que sí, Aleli, tendencias pues que estamos viendo implementadas en muchas instituciones y que requerimos flexibilidad. Qué interesante. Anabela, Acredita está revolucionando el reconocimiento de habilidades y cambiando el paradigma relacionado
con la emisión de títulos profesionales. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia durante esta contingencia sanitaria y cómo las escuelas y universidades están dando este gran paso a lo digital. Buenísimo, mil gracias por la pregunta y agradezco antes que Arelit estuvo como aclarando un poquito el concepto de la insignia digital o la credencial digital. Eso es básicamente una de también de los servicios que nosotros ofrecemos en Acredita, y esto se está revolucionando porque es que ya carece de sentido tener diplomas en PDF o incluso en físico. Ya se están buscando formatos mucho más evolucionados, formatos que sean socializables, es decir, que se compartan en las redes sociales, formatos que sean verificables en línea, en tiempo real, 24/7, y que además queden registrados en blockchain. Y blockchain, más allá de evitar el fraude, la manipulación, ¿sabes qué? Permite que las personas sean dueñas de sus propios logros académicos y profesionales. Es decir, que por mala suerte la universidad X o Y o Z desapareció, explotó, no importa, la persona va a ser dueña de su logro académico por siempre y para siempre, porque esa verificación quedó totalmente descentralizada y quedó registrada en blockchain. Entonces, esto es un paso súper importante para empoderar tanto a los estudiantes como profesionales de sus logros. En la pandemia, como evidenciamos esto, definitivamente la adopción incrementó tanto en educación superior como en el corporativo, como en certificadora. Si el proceso ya de formación pasa a ser en el mundo virtual, lo más sensato es que el reconocimiento de esos logros también vayan al mundo virtual. Y lo que antes quizás se veía como un deseable, luego pasó a ser un imperativo. Un imperativo porque los estudiantes y profesionales están exigiendo formatos más evolucionados para mostrarse ante el mundo y mostrarse también, como lo decía Leli, con esa metadata y con esa información enriquecida que tiene mucho más que un diploma tradicional. Para comentarte algo de cifras, ya nosotros hemos otorgado más de 300,000 credenciales digitales en Latinoamérica, y esto es muy chévere porque al final es un ganar-ganar para todos los que están en el ecosistema. Los emisores ahorran tiempo y dinero y le apuestan a la innovación en tecnología educativa pasando este formato, y gana el profesional teniendo una credencial de vanguardia, verificable 24/7, portable, y que lo hace hasta 6 veces más visible en redes como LinkedIn, ¿no? Y esto es importante porque la promesa de valor de educación superior ha ido evolucionando un poco y va más atada a la empleabilidad, en cómo yo recupero la inversión que hice en educación superior en poder obtener un mejor empleo. Entonces, este tipo de certificados y reconocimientos le suman mucho a la identidad digital profesional de la persona. Y eso es algo que en pandemia también, además que podemos estar trabajando virtualmente en cualquier parte del mundo, esta revolución del reconocimiento pues ha agregado mucho valor. Increíble, Anabela, el crecimiento que han tenido. Felicitaciones. Y bueno, esta pregunta me gustaría que la respondieran las dos. ¿Cómo deben responder y competir las instituciones educativas, empresas y gobiernos para hacer frente a un mundo cada vez más globalizado? En el sentido de que los estudiantes puedan optar por programas de e-learning, reskilling, upskilling, desde cualquier lugar del mundo sin demeritar la educación tradicional. ¿O cómo podrían converger estas dos modalidades? Iniciamos contigo, Aleli, y luego continuamos con Ana. Sí, primero yo creo que a nosotros como empresas que nos dedicamos a todo lo que es el mundo de la educación, pues sí nos requiere el reto de ser flexibles, poder ofrecer formaciones adaptadas a los perfiles diversos pues de nuestros destinatarios, de tal manera que podamos responder a sus necesidades. Eso en palabras parece simple, pero claro, implica una complejidad que es tras bambalinas, ¿no? De todo lo que es el diseño instruccional, todo lo que es la generación de las experiencias de aprendizaje para las personas que formamos. Pero por el otro lado también algo que no debemos olvidar es, y que hemos venido compartiendo en nuestros comentarios Anabela y yo, pues es ofrecer esa formación a nivel de que sea útil y aplicable en su día a día laboral de las personas, ¿no? Eso digamos que es algo que nos lleva también mucho en nuestro caso en Evolution, a conversar constantemente con los centros educativos con los que colaboramos en estos trayectos formativos
para ver qué es lo que necesitan. En este sentido, nosotros aplicamos diagnósticos para ver cuál es el nivel de nuestro profesorado a capacitar y que eso nos permita pues hacer adaptaciones a los contenidos que vamos a trabajar con ellos. Poder apoyar también en el día a día, eso algo que nosotros hemos reforzado mucho en los últimos meses es que una formación que no tenga a la cabeza un líder educativo que impulse justamente que dentro de su organización haya una formación continua. Si no existe ese líder, nuestro impacto puede ser menor. Esto también implica pues que haya organizacionalmente hablando pues una estructura relevante donde la formación continua sea un pilar, así que casi que obligado. Y en ese sentido también es eso, vincularnos nosotros como empresa con nuestras organizaciones educativas y que nosotros también, a final de cuentas, si bien somos una empresa proveedora de servicios, eso no nos exenta de estar también revisando políticas públicas educativas. Sobre todo nosotros nos estamos centrando mucho en todo lo que es el abordaje de competencia digital. De tal manera que también respondamos a las necesidades tanto presentes como futuras en el mundo educativo. Y eso también nos lleva a nosotros a estar siempre a la vanguardia, buscando la tendencia, buscando justamente esas nuevas políticas, de qué hablan esas políticas. Y nuestro reto también es cómo nosotros materializamos eso, cómo es que nosotros atendemos a esas necesidades para poder conjuntamente con los centros educativos, con los líderes educativos, con los docentes y tener una actualización constante para responder pues al mundo digital y tecnológico cambiante y evolucionado que vivimos ahora y que seguiremos viviendo en un futuro. Claro que sí, Aleli, es una colaboración entre todos los actores del ecosistema educativo. Anabela, escuchamos tu visión. Perfecto, sí, una de las cosas que a mí siempre me gusta hablar, y es que yo creo que antes se hablaba como de una guerra, una pelea entre la educación formal y la no formal, y yo creo que ahorita más bien lo estamos viendo todo como algo complementario y que todo suma, ¿no? Y que cada vez más la educación formal va cobrando mayor relevancia y mayor peso, la educación no formal va cobrando mayor relevancia y mayor peso en la formación de los profesionales. Incluso, fíjate, ya hay muchas empresas que no están pidiendo un título universitario como requisito para que uno se emplee en estas empresas, y son empresas como un Google, como un Starbucks, incluso en PwC, por ejemplo, o en Ernst & Young, o en estas grandes consultoras que uno se imagina que son súper estrictos con el tema de los títulos, fíjate que ya no necesariamente. Ya cada vez más certificaciones de industria están permitiendo a las personas ubicarse en puestos de trabajo muy, muy importantes, ¿no? Entonces, de ahí también a darle espacio que ya digamos que el monopolio de la educación ya no está necesariamente en educación superior, sino que también vemos que desde el corporativo o desde las organizaciones han tenido que meterse en este segmento. ¿Por qué? Porque sobre todo por la parte de la tecnología cambia tan aceleradamente que no tiene sentido para una universidad formar a profesionales, por ejemplo, en ciberseguridad o el lenguaje de programación, porque son cosas que van evolucionando todos los años. Entonces, las mismas empresas están poniendo sus recursos para certificar a talento humano para que luego esta gente pueda optar a empleos, ¿no? Entonces yo creo que eso es sumamente importante. Otra de las cosas que yo rescato y que veo como tendencia y que me gusta mucho es que veo que cada vez hay más alianzas entre el sector, digamos, como el sector productivo, la industria y el sector académico. Entonces vemos como una AWS hace alianzas con universidades o como un Google o un IBM, y el estudiante tiene ese doble respaldo, el respaldo académico y el respaldo del sector productivo. Entonces creo que esto es algo que cada vez vamos a seguir viendo más. Y por último, el otro día estaba escuchando una cifra del
Foro Económico Mundial y decía que el currículo de las personas es hasta de 60 años, o sea, 60 años de aprendizaje permanente. Entonces, la mayor parte de nuestro aprendizaje realmente no ocurre en el primer tercio de nuestra vida, que es cuando generalmente hacemos lo que es la educación formal, que pasamos por básica, la universidad, etcétera, etcétera. Luego hay 60 años más que ya somos profesionales y estamos trabajando y necesitamos formación permanente. Y la mayor parte de esa formación permanente es formación no formal, pero igualmente muy valioso, y aquí entonces es una corresponsabilidad tanto del sector académico como de las empresas que hacen estas estrategias de upskilling y reskilling para asegurar, pues entonces la empleabilidad a lo largo de toda la vida, pues, de todas estas personas. Claro que sí, bueno, temas que definitivamente son muy interesantes. Y finalmente, con esta última pregunta, me gustaría tener la visión de las dos. ¿Será el e-learning el futuro de la educación en nuestra región? Adelante, Anabela, y continuamos con Ale. Bueno, mira, yo me atrevería a decir que el e-learning, por supuesto, llegó para quedarse. Nosotros vimos en la pandemia, y lo mencionaba Lely al inicio, cómo llevó como una virtualización de emergencia, ¿no? Como cero planificada y como bomberos apagando fuegos, porque ya entonces ahora tenemos que formar a todo el mundo a distancia. Pero también yo creo que la gente también está valorando mucho el esquema híbrido, ¿sí? Entonces, si bien el e-learning llegó para quedarse y es perfectamente aceptable que la gente no solo haga educación no formal en e-learning, sino también pregrados completos. O sea, hay unos catálogos súper completos, por ejemplo, empresas como un Coursera que ofrece pregrado, o la universidad, creo que también la de Palermo, me parece también en Argentina, que ofrecen pregrados completicos en e-learning, y eso ya es perfectamente aceptable, y además que reduce los costos, yo creo casi que a un tercio a lo que es estar físico. Entonces le abre muchísimas oportunidades a personas en términos económicos de acceder a una educación de calidad a un precio súper competitivo. Entonces, en ese sentido, pues sí, definitivamente es algo que llegó para quedarse. Y en cuanto a, digamos, en general, el otro día estaba escuchando una charla, perdón, del TEC de Monterrey, y decía que ellos ahorita están adoptando mucho el esquema híbrido, porque también a los estudiantes les gusta mucho pues tener esa interacción en algunos momentos presenciales, como de mentoría o de socialización o experiencias maker, que es donde la presencialidad puntualmente agrega mucho valor. Entonces, yo diría que tanto el e-learning como el modelo híbrido llegaron para quedarse, incluso en Latinoamérica. Quizás la barrera más importante en este sentido que nos toca superar en Latinoamérica es el tema del acceso, ¿sí? El acceso a Internet y el acceso a que millones de personas que aún no logran conectarse, pues puedan tener esto, ¿no? Pero yo creo que cada vez nos estamos acercando mucho más a que todas las personas puedan tener acceso a estas herramientas. Claro que sí, acciones y estrategias para cortar la brecha digital. ¿Qué opinas al respecto, Aleli? Sí, mira, tomando este dato de que habla de que la previsión del mercado mundial en educación en línea va a llegar a una inversión global de 350 millones de dólares para el 2025, pues yo te diría, el learning es un futuro, pero es un futuro de muchos. O sea, claro que sí, o sea, con estos datos dices, claro, o sea, va a haber una apuesta grande en el e-learning de aquí al 2025, ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero ahí también considerando los distintos contextos, como bien ya lo mencionaba Anabela, ¿no? De los temas de acceso a la conectividad, entre otros múltiples factores circunstanciales, yo pensaría que no va a ser lo único. Que van a seguir innovándose otras dinámicas, otras metodologías de enseñanza-aprendizaje, eso yo creo que sí va a ser un hecho. Que la tecnología en sí misma va a ser también la punta de lanza para poder hacer ya sea iteraciones de lo ya existente o innovaciones, pues eso sí va a ser un hecho. Pero siempre considerando, y creo que ese es el elemento clave, pues considerando a nuestros destinatarios, considerando cómo las personas aprenden. Y que en ese cómo pues encontramos múltiples variables o múltiples perfiles de cómo aprende la gente, y yo creo que en ese sentido es donde ese futuro, ¿no? de la educación es que pues se va a ir definiendo conforme también vayamos descubriendo
muchos más hallazgos de lo que nos trajo la pandemia en todo lo que es esta educación a distancia y, como bien lo decía Anabela, todos los formatos híbridos. Muy bien, Anabela y Aleli, pues interesantes perspectivas y excelentes aportes los de las dos. Ha sido un verdadero honor tenerlas en nuestras Expert Talks. Realmente ha sido una conversación muy enriquecedora que nos muestra claramente hacia dónde se dirige el futuro del e-learning. Información además muy útil para aquellas instituciones educativas que aún no han implementado esta modalidad en sus programas académicos. Si desean agregar algo más, pueden hacerlo ahora. Es un gusto haber estado aquí en compañía de ustedes y pues siguiendo la línea justo de todo lo que hemos estado conversando, en este tipo de conversaciones también uno aprende bastante. Y pues me llevo bastantes reflexiones y aprendizajes de esta interacción que he tenido con ustedes. Muchas gracias. Me sumo a los comentarios, Aleli. Me encantó conversar con aquí las tres. Gracias nuevamente por la invitación y siempre muy pendientes de todos los contenidos que desde ITEC se van generando, que siempre pues agregan mucho valor. No, a ustedes dos muchísimas gracias y bueno, nos vemos en julio durante la segunda edición de ITEC Evolving Education, que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de julio próximos en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla, en México. Nuestro registro ya está abierto sin costo y pueden hacerlo a través de www.itechevolvingeducation.com. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.